Ahí rueda, jóvenes, mira, rueda. Está rodando. Sí, ahí sí. Sí, doctor. Sí, doctor, ahí sí. Listo, pero digan por qué no rueda, ¿por qué no dicen que no rueda? Empezar de nuevo entonces. Ustedes pueden observar aquí un pulmón normal a la derecha de su pantalla, al lado izquierdo pueden ver un pulmón afecto por afectación pulmonar. Neumonía es la inflamación del parénquima pulmonar, generalmente causada por un agente infeccioso, sea viral, bacteriano, sea por hongos o por un agente químico. Inflamación del alvéolo, del parénquima pulmonar. Estos son los conceptos, los términos claros, los términos básicos, los puntos fundamentales para el diagnóstico de neumonía. Infección del parénquima pulmonar, síntomas de infección aguda, principalmente el paciente tiene tos, respiración, dolor torácico, fiebre, hay hallazgos ocultatorios como estertores crepitantes, con un signo patológico. Y en la radiografía del tórax hay un nuevo y progresivo y un nuevo infiltrado que puede progresar en los días siguientes o no, pero hay más infiltrado o zona de condensación con programa aéreo. La radiografía del tórax es el gol estándar en un método diagnóstico para el diagnóstico de neumonía comunitaria. Decíamos que la neumonía es la inflamación del parénquima pulmonar, inflamación del alvéolo, que puede ser producida por muchos factores. Nosotros vamos a ver, la neumonía puede ser producida por agentes de la comunidad, puede ser producida en el hospital, puede ser producida por respiración mecánica. Nosotros vamos a ver ahora la neumonía que se adquiere en la comunidad, la neumonía comunitaria, la que aparece fuera del ámbito hospitalario de la comunidad. La neumonía tiene diferentes clasificación de acuerdo a su sintomatología clínica. Puede ser de presentación clínica típica y de presentación clínica atípica. Dentro de la presentación clínica típica tenemos fiebre, tos, exploración y un infiltrado en la radiografía de tórax. Dentro de la presentación clínica atípica, el paciente puede no tener fiebre, generalmente hay dolor de garganta, hay tos que puede ser seca y no se observa en la radiografía de tórax un infiltrado. Se necesita la tomografía. Eso es menos frecuente. La tomografía es la que mejor detecta las lesiones pulmonares. Sin embargo, en neumonía comunitaria no constituye el gol estándar, debido a que para hacer un gol estándar hay que tener dos características fundamentales: ser accesible a todo el mundo, fácil, accesible, la tomografía, y tener el poder diagnóstico. La radiografía tiene poder diagnóstico de lesiones pulmonares, no más que la tomografía. La tomografía permite visualizar mejor las lesiones, pero es más fácil hacer una radiografía que una tomografía. No todos los lugares tienen tomografía. Entonces ya vimos la presentación clínica, sexta causa de muerte, 45.000 muertes por año. La mortalidad va a variar dependiendo si la neumonía es ambulatoria, se trata en el hospital o en la unidad de cuidado intensivo. La neumonía ambulatoria tiene una mortalidad de 1%, menor del 1%. La neumonía en el hospital tiene una mortalidad entre 10 y 14, y en la UCI se puede tener hasta un 30-40%. La neumonía puede ser, de acuerdo al agente etiológico, viral, bacteriana, por hongos, tuberculosis. La neumonía no puede ser por no agentes infecciosos, pueden ser no infecciosas, por tóxicos químicos o neumonía aspirativa. De acuerdo a la morfología, puede ser normal, bronquial, intersticial.
De acuerdo a la duración, puede ser aguda. Hay neumonías que pasan de 3 semanas con gérmenes atípicos que algunos pueden decir neumonías crónicas. Y de acuerdo al ámbito de presentación clínica, puede ser primaria, secundaria, primaria, tampoco en el pulmón. Secundaria se dispara al foco urinario de la sangre a otro lugar. Típica, que ya vimos de acuerdo a la manifestación diabética, y de acuerdo al ámbito de adquisición comunitaria o hospitalaria o neumonía adquirida en el. Pueden ver ustedes acá la neumonía local que ocupa un lóbulo pulmonar. La clasificación de la neumonía adquirida en la comunidad es la que nosotros vamos a ver. Neumonía adquirida en la comunidad. Se clasifica en grupos de acuerdo al ámbito de tratamiento. Grupo 1 ambulatorio, 2 hospitalario, 3 requiere unidades de cuidado. La neumonía que requiere unidades de cuidado intensivo es la neumonía grave. Neumonía grave será aquella en que el paciente esté respirando a una frecuencia respiratoria muy alta, tenga una oxigenación muy baja, o tenga compromiso cardiovascular con caída de su presión arterial, o esté en shock, o no orine, o tenga falla de su nivel de conciencia. Ya que este cuadro representa la mortalidad baja cuando van a cara, intermedia 10 a 14 cuando están ingresados, y en UCI más alta, 30 a 40%. La mortalidad también aumenta en pacientes ancianos y en los que están en UCI. Esta neumonía no es de declaración obligatoria, la neumonía comunitaria grave. Es la quinta causa de muerte. Se previene, puede prevenir, sobre todo la neumonía con presentación clínica típica, que generalmente presenta el proceso gripal con la vacunación anual para la virus de la influenza. Existe el sistema de vigilancia epidemiológica con red de vigilancia de neumonía, el capo de la Latinoamérica, una red de vigilancia de neumonía. Veamos su etiología. La neumonía que en la comunidad. Nuevamente vemos este cuadro de neumonía infecciosas y infecciosas. La infecciosa causa analítica y por aspiración de infecciosa de bacteriana pública y huevos. Vemos nuevamente este cuadro porque nosotros vamos a hablar acá de la neumonía comunitaria. La neumonía comunitaria, uno habla de neumonía adquirida en la comunidad, está básicamente hablando de neumonía bacteriana. Y específicamente hablando de neumonía bacteriana producida por gérmenes típicos como el neumococo, el tetracoco, el estafilococo, Moracella, catarrhala y el influenza. Entonces, la neumonía que estamos hablando en esta clase es la neumonía comunitaria producida por bacterias comunes como el neumococo, el estafilococo, Moracella, catarrhala, que ocurren en la comunidad. No vamos a hablar de neumonía viral, que sí, cuando nos toque hablar de COVID, no vamos a hablar de neumonía fúngica, que ya sí, dentro de las exposiciones, los jóvenes hicieron exposiciones de alteraciones fúngicas y parasitarias en el tiempo. Y tampoco vamos a hablar de neumonía tuberculosa, que cuando se habló de Helicobacter en la presentación de casos, se hizo una presentación extensa de todas las bacterias. Creo que eso lo puede hacer hablar de todo. Entonces, neumonía bacteriana adquirida en la comunidad es el título de lo que más se ve y lo que ustedes deben aprender a tratar porque es muy común. Esta puede ser producida por gérmenes típicos como el neumonía, la catarrhala y el influenza. Y gérmenes atípicos como legionela macular, el estreptococo neumonía es el germen más frecuente
casi todos los grupos de edad de los niños pequeños. De estreptococo neumonía a la cabeza de neumonía comunitaria, estreptococo neumonía. Existen otros gérmenes que pueden también ser causantes, como hemofilus moraceae catarrhalis, sobre todo en pacientes con exacerbaciones de EPOC, micoplasma pneumoniae y virus iniciales respiratorios en los niños, y pseudomonas originosa en gel comunitaria, en gérmenes con lesiones pulmonares estructurales. Pero eso es lo menos frecuente, los más frecuentes de estreptococo neumonía y hemofilus moraceae catarrhalis. ¿Cómo se origina esta neumonía? Estos son los mecanismos de producción de la neumonía: aspiración, inhalación, inoculación, concentración en patógenos de expansión directa, aspiración, inhalación, inoculación, patógena y expansión directa, aspiración de contenido de la orofaringe, inhalación de gérmenes, inhalación, inoculación, aquellas posteriores a funciones de tórax, no de las naturales, posteriores a funciones de tórax, o trauma de tórax, hematógena, inyecciones endovenosas, drogas que se estimulan el estafilococo y expansión directa por trauma o expansiones asociadas dentro de todo. Entonces, el germen entra por aspiración del contenido de la orofaringe, cavidad bucal, pasa hacia el pulmón, penetra en el macrófago, se queda en el macrófago, ahí es fagocitado por el macrófago, o el efecto prolifera dentro de la radiología de la boca de la. Existe una fase inicial temprana de edema, si progresa, se inflama la cerebro, una fase de palpitación roja en la que existe la producción de bacterias en su lado. Eso se puede correlacionar con una de las complicaciones locales, el edema agudo del pulmón sistémica, que es el edema agudo del pulmón cardiovascular, también llamado síndrome de Lille, o el derrame pleural. Y la evaporación gris en la que existe abundante eritrocitos y células que originan posteriormente la necrosis y el edema. Se come los niños en el entorno. Pueden ver ustedes aquí y aún no hay nada. ¿Cuáles son las pruebas de laboratorio que se deciden? Importantísimo. Cuando el paciente tiene neumonía, se pide siempre una biometría, una PCR, una función renal de creatinina ciroulina, una función principalmente, si el paciente va a ser hospitalizado, va a ir a un tiempo por la citonina, que es una proteína con una cuenta de 126 aminoácidos. Se piden también ciertos biomarcadores que pueden ser como de falla cardíaca, o cerebral, para diferenciar entre falla cardíaca asociada a la neumonía comunitaria. Estas son las radiografías de una desconcentración con programa aéreo en el campo pulmonar derecho. Entonces, la neumonía generalmente puede tener una presentación tipo capacidad de concentración con todos los gérmenes que la pueden producir. Hay neumonías que pueden originar afectaciones intersticiales o bronquiales, sobre todo las virales como el coronavirus. Hay neumonías que pueden originar cavilación, sobre todo las neumonías causadas por Mycobacterium tuberculosis. Y dentro de la bacteria, que es la que estamos viendo comunitaria, el estafilococcus y la pseudomonas provocan cavidad. Y hay neumonías que pueden causar afectaciones iliares asociadas a las zonas de condensación, como virus de Epstein-Barr, Klebsiella psittacis, Mycobacterium tuberculosis, etc. Estas son imágenes radiológicas de la neumonía
debemos de obtener el germen mediante cultivo, zona de condensación, pueden ver de condensación fotograma, zona de condensación para cardíaca izquierda, para cardíaca derecha, zona de condensación con su respectiva correlación con gérmenes aislados mediante cultivo de puntos cromoscopía, neumonía viral, imágenes de hidroelectricidad, ahora se ve mucho mejor en la La tomografía es importantísima también en la zona de condensación izquierda, el potencial de la ventana pulmonar. Vemos que zona de condensación en ambos campos pulmonares, el tomograma es seguramente fácil de palpitación roja. ¿Qué exámenes para el diagnóstico etiológico se debe pedir si este caso está hospitalizado, paciente cultivo de punto? Se puede pedir un gran punto inicialmente para ver si tiene gérmenes gran positivo o gran negativo. Médica posterior para ver si tiene tuberculosis. Serología. La serología se hace también, serología para micoplasma en sangre. El hemocultivo puede aislar el germen en un 10 al 15% de los casos. La muestra de punto es importante, pero debe estar supeditada a la calidad de la muestra. Debe tener pocas células en la boca y muchos leucocitos polimórficos nucleares, menos de 5 células en la arterial de más de 25 leucocitos polimórficos nucleares. Se hace sin broncoscopía. Scores de la NADA. Tenemos aquí los siguientes scores: American Thoracic Society, British Thoracic Society, Neumonía Cerebral Score, APACHE 2, y el SAT 1, 2. Estos son scores que se utilizaban en la NAC durante muchos años. Sin embargo, vamos a ver algunos de ellos. Y ahora con las aplicaciones fáciles de calcular, antes había que hacerse de memoria. Y el que sí tendrá que saberse, puede citar, es el más utilizado, el gol estándar de los mejores de neumonía comunitaria, tanto en el ámbito hospitalario como en el ámbito de otros. Veremos cuáles son, pero primero vamos a conocerlo. El World de High, utilizado durante muchos años, era un score que albergaba puntuaciones con clases menos de 70 puntos, 70 puntos, 71, 90, 99, más de 103. Se llamaba score de High. Clasifica los pacientes en estos grupos: score 1 baja mortalidad, score 5 mortalidad, 4 y 5 mortalidad 30, 40, intermedio son los que llegan a 14 como vimos inicialmente. De acuerdo con esto utilizaba toda esta variable: hombre, mujer, residencia en asilo, enfermedad crónica, cierto, alteración de la frecuencia cardíaca, presión arterial, pulso, pH, elementos de la sangre, radio pleural, y lo puntuaba una vez nosotros poníamos cuenta variable score de FLAG con mortalidad de 1, 2, 3, 4, 5, 1. Ahí está la mortalidad. Menos del 1%, 1, 2. Grupo intermedio 24, menor de 8 hasta 10%, más de 29, 30, 40, con el grupo 5, 4 y 6. Score de FLAG. Luego surge el score de la iglesia, el CUR 75. Hay modificaciones en el CUR. Por ejemplo, el CUR 65, que no incluye sabrá que incluye creatinina, no simplemente incluye la parte objetiva más clara para el examen de sangre. Pero el que más se utiliza en el ámbito hospitalario es el CUR 65. C de conciencia, V de uña, R de respiratoria y P de placer. Es decir, CUR 65. CUR 65, confusión, urea respiratoria, frecuencia respiratoria mayor de 20, presión arterial al menos de 90, la psicología menos de 300, la diatóloga, y una edad mayor de 65. Un punto para cada grado de 0 a 1. Grupo 1, 2, grupo 2 y 3, más de 3 grupos 3. De acuerdo con el paciente va a su casa, grupo intermedio a sala y grupo 3 a veces. Entonces, el CUR 65
Hay otros criterios de neumonía, como son los criterios de neumonía grave de la American Heart Society, que son cuando los pacientes deben ir a unidad de cuidado intensivo, es muy fácil la detección de menores y mayores. Aquí lo que hay que saber es que si un paciente está respirando mal, el ritmo de intubación tiene altísima frecuencia respiratoria, está desaturada y tiene caída en la presión arterial y necesita líquido o vasopresores para su reanimación o tiene alteración del nivel de conciencia, es decir, lo llaman al paciente si no responde al llamado bien, ese paciente debe ir a UCI. Así que la American Thoracic Society la American y pusieron estos criterios de americana en la etología. Están todos ahí, es importante leerlos, pero lo más importante es saber que si un paciente reúne criterios de insuficiencia respiratoria en la práctica diaria, está respirando mal, no orina el paciente, requiere vasopresores, su presión está caída, riesgo de intubación debe ir a UCI. El resto está bonito porque lo hayan hecho, pero en realidad hay que revisar. Entonces, en la práctica, requerir ventilación mecánica, un invasor de pasiva y tener caída en la presión arterial, en este caso, asociada a los sépticos, porque son pacientes con infección por la neumonía, debe haber UCI. Otra cosa es la insuficiencia neantónica de valor, es el aparecido, que debe de se varía de la lesión lo más se utiliza en la UCI. Luego el parámetro de la tratación de enfermedad crónica, enfermedad cardíaca, renal, respiratorio, hepático y inmunosupresión. Y puntaje por edad, puntuando por edad. Este es el CUR 65, CUR 65. En el grupo y el neumonía Sebring-Discord, el PSI de la fueron los que más se utilizaron actualmente el CUR 66. Para la UCI, o sea, ese CUR 66 me sirve así para valorar la neumonía comunitaria. Neumonía comunitaria. Pero el CUR que me sirve para valorar la paciente con neumonía comunitaria grave, cuando ya en la UCI, es el CUR 66. Existen dos scores. Generalmente todo paciente que entra a UCI se evalúa con el Apache 2. Aquí hay que hacer el Apache 2. Un score general no discrimina entre todas las enfermedades. Un paciente puede tener trauma de cráneo, entra a UCI, un paciente puede tener neumonía, entra a UCI, un paciente puede tener coronavirus, entra a UCI, un paciente puede tener infectado, entra a UCI, un paciente puede tener a uno entra a UCI, un paciente entra a UCI, cualquiera de esas patologías. Ahí se le saca un mejor de probabilidad de muerte que es la plata. Sin embargo, cuando ya tiene que discriminar, si un paciente, para eso sirve el mejor, para saber la probabilidad de que se puede morir, cuando ya tiene que discriminar, puede tener muchos errores en ciertas patologías cuando se las selecciona. En este caso, en neumonía, el mejor de neumonía grave en la UCI, más tiene poder de discriminar, significa poder de porcentaje, tiene más probabilidad de vivir y tiene más probabilidad de morir. Se llama EMAR-TECOP, para neumonía comunitaria grave. En UCI se utiliza el EMAR-TECOP. EMAR-TECOP, presión sistólica, N multilobar radiológico, multilobar área de una R de respiratoria, se llama frecuencia respiratoria, EMAR, T de taquicardia, C de confusión, O de oxigenación de la PAPI y P de pH arterial. EMAR-TECOP. Interpretación 0 a 2 puntos muy bajos, 3 a 4 viejo intermedio y mayor de 7. EMAR-TECOP. Otro score en UCI que también se utiliza es el SCAP score. EMAR-TECOP, SCAR score. Son dos. Y en ambulatorio, el CUR 65. Son los más importantes. El SCAP score tiene criterios mayores y criterios menores. ¿Cuál es el tratamiento de la neumonía comunitaria?
Primero, tratamiento general, definir dónde lo voy a tratar, si en casa, hospitalizado, el paciente se va a la UCI. Medidas generales siempre, oxígeno, hidratación, a veces utilizan nebulización o a veces con inhalocámaras. Aquí ustedes pueden ver, por favor, pueden ver los tratamientos de las neumonías. Pueden ver el tratamiento con la neumonía. Pacientes con neumonía, generalmente el tratamiento de la neumonía comunitaria grave es un beta-lactámico más un macrólido. El tratamiento de la neumonía comunitaria es un beta-lactámico y o un macrólido en cualquiera de los grupos. Ustedes tienen que saber lo que son los beta-lactámicos. Yo les voy a tomar los nombres de todos los beta-lactámicos, los nombres de todos los macrólidos, los nombres de todos los antibióticos que ustedes vieron en farmacología. El tratamiento de la neumonía es un beta-lactámico y o un macrólido y o una fluorquinolona. Beta-lactámico, la ampicilina, la amoxicilina, la cefalosporina de primera, segunda y tercera, cefazolina, cefaroxil, cefoperaxona, cefopodoxima, ceftriaxona, ceftacidima, etcétera, etcétera, etcétera. Piperacilina, tazobactam. Son beta-lactámicos, los carbapénicos son meropenem, imipenem, doripenem, ertapenem. Entonces, el tratamiento es un beta-lactámico más un macrólido. Pero más se debe utilizar un beta-lactámico que tenga poder de inhibir las beta-lactamasas. Entonces, un beta-lactámico inhiba la beta-lactamasa. ¿Como cuál? Ampicilina sulbactam, amoxicilina ácido clavulánico. Beta-lactámico con capacidad de inhibir las beta-lactamasas. Deben saber los antibióticos, se les va a tomar. Aquí hay uno, entonces, ese es el tratamiento. Hay tratamientos especiales en la neumonía. Cuando pacientes tienen estafilococo, se utiliza un antibiótico que tenga acción sobre el estafilococo, sobre todo si es metiloresistente, tipo linezolid, vancomicina. Aquí hay recomendaciones generales de todas las sociedades, la Sociedad Americana y la de Infectología. Cuando hay que hacer cultivo de esputo, se considera neumonía severa, todo lo que hemos visto. Cultivo de sangre, hemocultivo. El uso de corticoides no se está recomendado. Y el uso de los antibióticos, ¿no? Hay estrategias especiales, como dijimos, cuando existen comorbilidades, si existen sospechas de pseudomonas, hay que cubrir un beta-lactámico que cubre a pseudomonas como ceftriaxona o piperacilina tazobactam. Aquí están recomendaciones de tratamiento: ampicilina o ampicilina sulbactam o amoxicilina clavulánica, 1.5 gramos cada 6 horas, cefotoxima, ceftriaxona, 12 gramos al día. Ceftarolina, ceftriaxona es un beta-lactámico, por eso hay gente que usa ceftriaxona, está correcto. Macrólido de la citromicina, la claritromicina, la monoterapia con proquinolona, levofloxacina, gastriclomicina, mortofloxacina también está recomendada. Y la terapia combinada en pacientes que tienen gérmenes, ¿no? Gérmenes como el SARS, el estafilococo productor metilonino resistente, que utilizaban vancomicina. Y aquí están todas las terapéuticas. Hay resistencia a los antibióticos. Siempre hay que medir la concentración inhibitoria mínima. A los beta-lactámicos pueden hacer resistencia y producir enzimas productoras de beta-lactamasa en espectro específico como la KPC. Y también hay resistencia a los macrólidos. En España se reporta una alta resistencia a los macrólidos. La doxiciclina es un derivado de la tetracyclina que por vía oral que he usado mucho en España. La neumonía se puede complicar
se complica con complicaciones locales, como son el derrame pleural, el acceso y el empiema, y la sistémica, que es el shock séptico y el síndrome de distrés respiratorio del adulto. Pueden ver aquí ustedes radiografía con derrame pleural. Observen el derrame pleural bilateral. Puede complicarse con accesos. Pueden los accesos que hemos visto en radiografía. Miren, neumonía complicada con accesos. Y con empiema. Vean ese acceso pulmonar. Neumonía por estafilococo, neumonía por pseudomonas, como dijimos anteriormente, que lo vimos en el cuadro. Neumonía por estafilococo, en el niño se llama neumatocelia. Ahí lo pueden ver. Y empiema dentro del pulmón. Vean ese nivel de empiema. Es el seguimiento del paciente por la posibilidad de fracaso. Se da un esquema antibiótico y a las 48 horas. Vamos a ver neumonía asociada a la ventilación mecánica. Vimos ya el concepto de neumonía comunitaria, aquella neumonía que parecía en la comunidad 48 horas antes de ingresar al hospital. Neumonía asociada al ventilador, aquella neumonía que le aparecía en el paciente una vez que era sometido, conectado al ventilador mecánico. O sea, 48 horas después de que el paciente es entubado. Es decir, la neumonía comunitaria ocurre en la comunidad. La neumonía hospitalaria ocurre dentro del hospital 48 horas después de que el paciente se ha ingresado en el hospital. La neumonía asociada a la ventilación mecánica ocurre cuando el paciente es entubado y han pasado 48 horas. Son tres conceptos fundamentales que hay que tenerlos claros. El tiempo de permanencia es la clave del diagnóstico. Si un paciente llega al hospital por una fractura en la pierna y sin síntomas respiratorios y después de 48 horas en sala de hospitalización empieza a tener tos, expectoración o le duele la garganta, le hacen una radiografía y aparece una zona de condensación, tiene leucocitosis, tiene fiebre, ese paciente tiene una neumonía adquirida en el hospital. Si el mismo otro paciente igual tiene una fractura en miembros inferiores y llega al hospital, va a hospitalización y ese paciente después de 3, 4, 5, 6 días hace insuficiencia respiratoria, respira mal, dispara un trombo de la pierna, hace insuficiencia respiratoria, respira mal el paciente debido a cualquier otra circunstancia, lo bajan a la terapia intensiva y en la terapia no tiene una radiografía normal, no tiene infiltrado, lo bajan a terapia intensiva, lo intuban y después de 48 a 72 horas empieza a aparecer un infiltrado, una lesión en el pulmón, es probable que ese paciente tenga una neumonía asociada a la ventilación mecánica. Otro ejemplo, un paciente llega a la emergencia porque tiene un trauma de cráneo, lo entuban, lo pasan a la UCI, pulmón normal. Después de 48 a 72 horas empieza a tener fiebre, leucocitosis, aparece una nueva condensación en la radiografía de tórax, se le hace una broncoscopía, aparece un germen, ese paciente tiene probablemente el diagnóstico de neumonía asociada a ventilador. Entonces, la neumonía que vamos a ver ahora es la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Cuando un paciente tiene neumonía, predominan los síntomas, fiebre, tos, malestar general, predomina la clínica, con un neoprogresivo infiltrado, la neumonía comunitaria. Cuando un paciente tiene neumonía asociada al ventilador, o sea, a la ventilación mecánica, los síntomas tienen gran importancia. Sin embargo, el diagnóstico de neumonía asociada al ventilador no solo depende de los síntomas ni de los signos, debido a que muchos pacientes puede tener otras causas de fiebre. Un paciente entubado, ventilado, tiene fiebre porque le ponen un catéter, tiene fiebre el paciente porque está acostado, está con sonda nasogástrica por el mismo tubo, puede tener leucocitosis porque tiene infección en otro lado, puede tener una mancha en la radiografía porque tiene atelectasia, porque tiene derrame pleural, sin ser necesariamente una neumonía asociada a la ventilación mecánica. Asociada a la ventilación significa que la neumonía se ha producido por
los elementos que conectan el paciente al ventilador mecánico, el tubo endotraqueal, manguera de inducción, succiones, nebulización. Eso significa neumonía asociada a la ventilación. Para el diagnóstico definitivo hay que aislar el germen de la vía aérea. Aquí pueden ver ustedes la patogenia de la neumonía adquirida en la comunidad. Acá pueden ver ustedes la patogenia de la neumonía asociada a la ventilación. Son diferentes. Tienen una similitud, la aspiración de secreciones en la orofaringe. Pero esta aspiración de secreciones que ocurre en la neumonía asociada a la ventilación se quedan en el biofilm del tubo endotraqueal. En el biofilm que se contamina de secreciones, el tubo que entra a la vía aérea y ahí crecen las bacterias. Otra forma es la nutrición parenteral, que puede diseminar gérmenes por sangre. Este es el biofilm del tubo endotraqueal. Miren dónde está el crecimiento bacteriológico. Pueden observar, este es el tubo endotraqueal. Aquí hay criterios clínicos de neumonía asociada a la ventilación, radiografía de tórax con infiltrado, fiebre, producción de esputo purulento, leucocitosis, deterioro en oxigenación y aislamiento de gérmenes en el cultivo. Veamos nuevamente radiografías que ya están en la condición anterior con diferentes gérmenes. Entonces, neumonía asociada al ventilador requiere el aislamiento del germen para el diagnóstico. El germen se puede aislar por aspirado de secreción por el tubo endotraqueal, por broncoscopía. Entro por una cámara con una manguerita del pulmón y tomo una muestra. La broncoscopía puede ser lavando el bronquio o cepillando con un cepillo llamado protegido. Se aísla el germen y se lo manda, y el germen tiene que ser reportado por unidades formadoras de colonia, por campo de observación. De acuerdo con eso se sabe si el germen realmente es un infectante o no es un contaminante. Esta es la broncoscopía que se realiza, donde se entra la vía aérea y se toma la muestra. 10 por aspirado bronquial es 10 a las 4 unidades formadoras de colonia. 10 a la 4, 10 a las 5 unidades formadoras de colonia. 10 a las 5 unidades formadoras de colonia. Aspirado. Por broncoscopía, si es lavado bronquial, 10 a las 4 unidades formadoras de colonia por campo de observación y 10 a las 3 unidades formadoras de colonia por campo de observación cuando es cepillado bronquial, para que el diagnóstico sea definitivo de neumonía asociada a la ventilación. De ahí surgen los conceptos de posible diagnóstico de neumonía y probable diagnóstico de neumonía o diagnóstico ya certero. Nosotros dijimos que el score que se utilizaba en neumonía comunitaria era el Q65. En neumonía comunitaria grave, el SMART-TCO y el SCOP de neumonía. Para neumonía asociada a la ventilación mecánica, el score que se debe utilizar es el PIRO. PIRO, que significa predisposición, infección bacteriana, frecuente de presión arterial y O de difusión orgánica. PIRO, un punto para cada uno, un PIRO de 3 o 4 da mayor mortalidad. Entonces aquí pueden ver los scores ustedes que hemos visto a lo largo de estas dos exposiciones. El score de la American Thoracic Society, el score del IDS con todas sus variables, el Markov, el Q65, el índice de neumonía score PSI y el SCAP-TOL, el que vimos también para terapia intensiva, el MARTECO y SCALCOP. Todos estos son scores que se utilizan en UCI, pero estos scores son para neumonía comunitaria grave, ventilada. La neumonía comunitaria grave también puede ser ventilada. Es decir, llegó el paciente con fiebre, tos, expectoración, estaba en su casa, se puso mal, entró al ventilador, subió a la unidad de cuidados intensivos ventilada.
La otra neumonía que es ventilada es neumonía nosocomial. El paciente llega, lo intuban y después de 48, 72 horas aparece la neumonía. Los scores que deben ser utilizados son diferentes porque los gérmenes son diferentes. La severidad es diferente, la patogenia es diferente. No es lo mismo, ni gérmenes, ni severidad, ni patogenia. La patogenia de la neumonía comunitaria grave, principalmente la aspiración de las secreciones de la orofaringe, de la neumonía asociada a la ventilación, es la utilización de circuito tubo endotraqueal, biofilm del tubo endotraqueal. Son las patogenias principales. Los gérmenes más frecuentes no son iguales en la neumonía clínica comunitaria, en la neumonía asociada a la ventilación mecánica del ventilador. La primera, la comunitaria grave ventilado, ocurre en el momento que llega el paciente, está ventilado, ya tiene la neumonía. El otro no, hay que esperar 48 horas que se desarrolle la neumonía. Entonces los gérmenes son también diferentes. El score que se utiliza son diferentes. En la neumonía comunitaria grave se puede utilizar el American Thoracic Society, se puede utilizar el score simplificado de la American Thoracic Society, se puede utilizar el Martin-Co, se puede utilizar el ECAP, TOL, se puede utilizar cualquiera de esos scores. Hasta el CUR 65, pero tiene poca validez. En cambio, en la neumonía asociada a la ventilación mecánica, el score que se debe utilizar es el TIP. Pero hay mayor mortalidad en la neumonía adquirida en la comunidad ventilada, o sea, la grave, la que va a ventilación, la que se le coloca un tubo endotraqueal. Por supuesto, la mortalidad se reporta hasta 30-40%. En cambio, en la neumonía asociada a la ventilación mecánica que dura 48 horas, la mortalidad es mayor, evaluada por el PIRO, puede llegar hasta 93%. Esta es una escala que compara los scores en UCI, el score de PIRO, el papiro se llama, como vampiro, el papiro, con el Apache 2, mayor sensibilidad en pacientes que tienen neumonía adquirida en la ventilador, los tiene el papiro. ¿Cuáles son los gérmenes? No son los mismos que la neumonía comunitaria grave ventilada. La neumonía comunitaria grave es el neumococo, estafilococo, móvil influenza. La neumonía adquirida en el ventilador obedece a la terminología de escape. Escape o escape, estreptococo, estafilococo, Klebsiella, Acinetobacter P, Pseudomonas, de enterobacterias. Escape o escape. Pregunta de examen. Es que yo escape. Este cuadrito lo tomo. Es que yo escape. Ahí ven los gérmenes con su posible sensibilidad antibiótica, enterobacteria, penicilina, estafilococo, penicilina, cefalosporina, Klebsiella, cefalosporina, carbapenem, quinolona, acinetobacter, penicilina, carbapenem, aminoglucosa, quinolona, Pseudomonas aeruginosa, penicilina, cefalosporina, carbapenem, quinolona, y enterobacteria, cefalosporina, quinolona. Estos gérmenes tienen resistencia. La resistencia la hace por gérmenes productores de KPC, beta-lactamasa, efecto tejido, o lo hace por gérmenes productores de carbapenemasa. Son los llamados gérmenes productores de beta-lactamasa, efecto tendido BLEB, o gérmenes productores de carbapenemasa, KPC, las famosas KPC. Por lo tanto, el tratamiento antibiótico es diferente, la patogenia es diferente, los gérmenes son diferentes. En la neumonía comunitaria grave ventilada que la neumonía asociada al ventilador mecánico. Ya esto lo hemos visto. Otra de las diferencias es que la neumonía adquirida en la comunidad grave ocurre 48 horas en la comunidad, fuera del ámbito de UCI. La neumonía adquirida en ventilador ocurre dentro del ámbito de UCI. Es mucho más severa, mucho más severa. Vamos a ver dos conceptos importantísimos, farmacocinética y farmacodinamia. Farmacocinética, ruta de administración. Existen muchas rutas de administración de los antibióticos, orales, intravenosos, inhalatorias, rectales, epidurales, intratecales. Ahora se está usando mucho la vía inhalatoria en los pacientes, sobre todo por afectaciones pulmonares. La farmacocinética se refiere a cómo se distribuye el antibiótico, ¿no? Distribución del antibiótico.
Actualmente se mide concentraciones de antibióticos en sangre. En nuestros hospitales casi no lo hacen, sí lo hacen en otros hospitales. Y se mide el área bajo la curva. Siempre el antibiótico tiene que mantenerse en un área un área de concentración inhibitoria mínima, es decir, la cantidad mínima del antibiótico para inhibir el crecimiento bacteriano. Estos pacientes son pacientes graves, están edematizados, están hinchados. Por lo tanto, la distribución de los antibióticos no es igual el uno que el otro. Tenemos que saber que existen antibióticos hidrosolubles y liposolubles. Aquí está el cuadro de los antibióticos hidrosolubles, como los betalactámicos, la vancomicina, y los liposolubles, como los macrolidofurquinolonas y la clindamicina. Pregunta, todo esto se va a preguntar, farmacodinamia, como la farmacocinética se refiere principalmente a la concentración inhibitoria mínima, y la farmacodinamia cómo se distribuye principalmente esa droga. Entonces aquí están recomendaciones de dosis que también vamos a tomar, jóvenes, hay hartísimo que estudiar. Miren las dosis. Aquí hay un error en el Actionam porque es 2 gramos cada 8 horas, el resto está perfecto. Tienen que sabérsela. El Ginesol 600 cada 12, gentamicina 7 miligramos por kilo, micacina 20 miligramos por kilo día. Esto es un cuadro de recomendaciones, básicamente habla de todas las diferencias que le he dado en la charla. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, doctor. Jóvenes, ¿alguna pregunta hasta ahí? Jordan. No, doctor, todo está claro. No, doctor. Serrano, Luis Eduardo. No, doctor, todo está claro. Solo No, pensábamos que era la grabación, pues, doctor. Por favor. ¿Qué pasó? Me han hecho hasta reír, seguro. ¿Qué pasó, Jordan? Sí, pues es que yo me confundí, pues pensé que era la grabación. ¿Qué pasó? Pues, ¿qué pasó? ¿Alguna pregunta, César Morales? No, doctor. ¿Algo más? Vamos a ver ahora neumonía por coronavirus. Nos vamos de largo aquí. Terminamos asma, EPO, hipertensión pulmonar. ¿Estamos claros? Tienen harto que estudiar. Después la siguiente clase, cáncer de pulmón y tuberculosis. Ahí terminamos ya. Y pura lección. Lección, 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 lección. ¿Estamos claros? Sí, doctor, aquí ya nos hacemos neumólogos, creo. ¿Cómo? Yo no les estoy dando clase para que se hagan neumólogos, sino para que se hagan clínicos. Bueno, al que le gusta la neumología, entonces. Para que se hagan médicos generales. Primero ustedes van a ser médicos generales. Van a ver coronavirus. Listo. Vamos a ver ahora coronavirus. El coronavirus 63, el OC43, el HKU1
Y luego tenemos otros coronavirus, los más peligrosos. Coronavirus SARS-CoV-1, coronavirus MERS-CoV y coronavirus de Wuhan. El coronavirus y la nueva variante que ahora tenemos, el B1, B1.1, 1.2. Entonces, estos son los coronavirus que infectan al hombre. Existen 4 géneros de coronavirus, alfa y beta, que afectan a los humanos y animales, el gamma, que afecta a las aves, y el delta, que no ha sido estudiado hasta ahora. Este es el virus famoso, tiene una membrana glicoproteica, tiene un núcleo. Dentro de la membrana glicoproteica hay una spike, proteína spike, que ustedes pueden ver ahí, que son como pupitos donde se adhiere el virus se adhiere con eso se adhiere a la célula. Su envoltura y en el interior su cadena ácido ribonucleico, el RNA. Tiene un genoma de RNA de polaridad positiva envuelto por una nucleocápside y la membrana está compuesta por proteínas. La proteína S, muy conocida, muy llamada, que se adhiere a las células, se adhiere al receptor ACE2, receptor de angiotensina receptor el ACE2, y la proteína E y M, que le da estabilidad viral. El primer coronavirus ya severo aparece en el 2002, el SARS-CoV-1, que es el síndrome respiratorio agudo severo con una mortalidad de 11%. Luego aparece el síndrome respiratorio del Medio Oriente, que es el MERS-CoV, con una mortalidad más alta, 34%, y ahora tenemos el SARS-CoV-2, que tiene una mortalidad variada dependiente de las regiones. Se está investigando todavía su huésped intermediario. Salió la idea inicial de que era de un mercado de Wuhan, que ahí salió donde la gente tenía, como todo tiene como costumbre, ingerir animales exóticos. La sopa de murciélago le han dado un protagonismo. El pónguilo, la culebra también. Ahí tienen ustedes el virus en la sopita de culebra. Estos son los animales exóticos que consumen los orientales. El pónguilo tienen ahí las culebras, tienen ustedes aquí el murciélago. Rápidamente se extendió por todo el mundo, de Wuhan se fue para todos lados y ya está prácticamente en todos los estados y naciones de la humanidad. El SARS-CoV-2 o coronavirus de Wuhan apareció en Wuhan, el primer caso el 27. Este artículo está publicado en el New York Journal of Medicine, 27 de diciembre del 2019, 27 de diciembre de 2019, con 3 pacientes que fueron reportados. El primero, una mujer de 49 años, el segundo, un hombre, y el tercero, otro hombre. Eso es lo que da la proporción de la infección, 2 a 3 a 1 en hombres que en mujeres, ¿no? Un paciente joven primero, de otro paciente de la intermedia y otro paciente de la más alta, mayor, con comorbilidades y sin morbilidades. El paciente con morbilidades murió. Pueden ver ustedes la radiografía entre los días 11 y 13, cómo se presenta con este tipo de imágenes que ya vamos a ver. El paciente 2 falleció el 9 de enero. Listo, esta es una broncoscopía. ¿Cuáles son las respuestas? ¿Cómo se transmite el virus? Sabemos actualmente que el virus se transmite al hablar, estornudar y toser por aerosol, con partículas menores a 5 micrones, y que las medidas principales para evitar el contagio son el distanciamiento, 6 pies mayor a 1.52 metros, y utilizar mascarilla. Ese virus puede permanecer en aerosoles, que es la medida de transmisión, puede permanecer en el cartón, en la madera, en el hierro, en el plástico, en el metal, durante muchas horas. Por eso toca el metal, la madera, se lleva las manos a la cara y puede transmitir el virus. Por lo tanto, ese es el otro mecanismo de transmisión, no lavarse las manos y tocarse la cara o las vías aéreas. Gotitas de aerosol y lavado de manos con distanciamiento y mascarilla son las medidas fundamentales para evitar la propagación de la enfermedad. Eso viene de aquí. Este es el virus por microscopía electrónica. Pueden observar ustedes que aquí está el virus, tiene su membrana, su proteína S, con su capacidad de adherencia, ¿no? Patogenia de transmisibilidad. Aquí tenemos todos los virus que últimamente han afectado a la humanidad. Tenemos el virus, el H1N1, no conocía su letalidad, era un
de un 1%, 2%, el H7N7 un poquito más alta, el NL63, que es un coronavirus no conocida, el SARS, el MERS y el de ébola, que ya vimos que esa mortalidad era mucho más grande del este de África, ¿no? Entonces, el coronavirus puede cursar desde una afectación muy leve, o así, pueden ser pacientes asintomáticos con afectaciones leves, dolor de garganta, estornudo frecuente, hasta afectación fatal, paciente ventilado. Existen casos sospechosos. Sospechosos son aquellos que tienen síntomas, todo el que tiene síntomas de infección aguda en nuestra comunidad en este momento debido a la pandemia sospechosa del coronavirus. El caso definitivo es aquel que tiene confirmación con muestra de PCR en el punto. Aquí están todos los síntomas que se presentan con esta enfermedad. Síntomas pueden aparecer con un periodo de incubación de una media de 2 a 14 días, una media de 6 días, esa es la media. El paciente puede tener cefalea, dolor de garganta, dolores articulares, dolores musculares, fiebre, malestar general, tos, expectoración, estornudos, diarreas, etc. Todos estos. Los síntomas más frecuentes son la fiebre, la tos seca y la disnea. Fiebre, tos seca, disnea. Y hay opacidades radiológicas, fiebre, tos seca, disnea. Son los más frecuentes. Hay individuos que pierden el olfato, ya lo vimos en un artículo, la anosmia, pierden el olfato, es también frecuente, es muy frecuente, es casi patognomónico la pérdida del olfato por alteraciones en los nervios olfatorios en el coronavirus, pero la pérdida del olfato generalmente se asocia a una enfermedad que va a ser menos grave que cuando el paciente tiene fiebre persistente, tos seca y disnea, se asocia a una enfermedad que va a evolucionar más grave. Muy bien, los signos radiológicos de la enfermedad son importantísimos. El PCR por hisopado es el gol estándar, pero es un mal gol estándar. Porque hay pacientes que pueden ser positivos en un 90% tienen la enfermedad. Y hay pacientes que en la mitad de los casos pueden salir negativos y en realidad tienen la enfermedad, eso no es falso negativo. Los descubrimientos radiológicos son importantísimos. La PCR cuantitativa y la deshidrogenasa láctica elevada, que son signos anormalidades interesantísimas encontradas. Estas son las alteraciones tomográficas. Las alteraciones tomográficas pasan por 3 niveles. Un primero, infiltrado o obesidades en vidrio ilustrado, puede haber el llamado nódulo inverso. Segundo, zonas de condensación. Y tercero, imagen de pavimento loco. Los infiltrados en vidrio ilustrado aparecen entre el primero al séptimo día, las zonas de condensación entre el séptimo hasta la segunda o tercera semana, y el pavimento loco aparece después de la tercera semana. Aquí pueden observar tercera semana, imagen de pavimento loco con zonas de condensación. Significa que la enfermedad tiene más días de incubación. Entonces, infiltrados en vidrio ilustrado, nódulos inversos, pavimento loco. Aquí están nódulos, pequeños nódulos, algunos en forma de media luna, es la primera alteración que aparece. La enfermedad puede ser asintomática, como puede progresar a formas más severas. El progreso de la forma severa, sepsis, distrés, falla renal aguda, infección secundaria, aparecen generalmente a la segunda y tercera semana y viene la muerte del paciente. Entonces, hay enfermedad leve, moderada, enfermedad severa y enfermedad crítica. Leve, moderada, severa y crítica. Leve, toda expectoración, pérdida del olfato, ese es el principal. Moderada, saturaciones por encima de 93, con afectaciones en el pulmón de un 10 a un 15% de tomografía. Severa, menos de 93%, menos con un 50% de afectación pulmonar, y crítica, más del 50%, pacientes en falla respiratoria requieren alto flujo y todo lo demás. Digo, ventilado o está en shock. Sencillo. Aquí pueden ver ustedes el porcentaje de las afectaciones. Generalmente, estos pacientes, los casos más fatales son los que tienen diabetes, hipertensión y obesidad. Diabetes, hipertensión, obesidad son los casos más fatales. Los pacientes, es mucho más frecuente en el sexo masculino que aparezca esta enfermedad y en la gente que es obesa, hipertensa y diabética. Ahí es más frecuente en el sexo masculino. También este análisis multivariado observa lo que hemos dicho, como en el sexo masculino y en esas enfermedades mucho más frecuentes. Notificación de casos, ya vimos.
tiene una codificación por el CIE, y ustedes deberían saberlo. Aquí está la codificación. Hay que hacer toma de muestra de hisopado en los pacientes. Son importantísimas las medidas de higiene de manos. Ya vimos y explicamos por qué. Higiene respiratoria, limpieza y desinfección. Tratamiento del coronavirus. Tratamiento. Tratamiento, todavía no hay tratamiento. Hay muchos tratamientos que han sido aprobados, otros han sido retirados. Hay muchas drogas, más de 90, 100 drogas que están ahorita en experimentación. Pero hay medicamentos que tienen acción antiviral, que se le ha demostrado cierta acción, como el remdesivir y el favipiravir, que inhiben el virus, la cadena de la síntesis del RNA. Los inhibidores de la síntesis proteica viral, liponavir, ritonavir, que ya ahora ya están descartados. Los inhibidores también virales por vía oral, como la hidroxicloroquina y la cloroquina, que tanto dio que hablar, pero también inhiben la aplicación viral, pero a la larga no disminuían la mortalidad. Inmunomoduladores, inhibidores virales, dos antiparasitarios, nitazoxamida e ivermectina, que ahorita se mantiene en discusión sobre su uso, sí o no. Este novel coronavirus causó muchos problemas en nosotros, más de 1.000 a 1.200 muertos sobre 1 millón de habitantes, por cada 1 millón de habitantes en Guayaquil. Se veía prevenir picos. Estamos viviendo actualmente la segunda ola. La segunda ola estamos viviendo. Hay que ver los picos cómo se presentan. O la siguiente que vendrá. Tenemos que ver y continuar con esto. Tenemos que ver cómo salimos del problema. Hemos visto a breves rasgos coronavirus, porque la verdad que si hablamos de coronavirus necesitaríamos casi toda la mañana, pero son conceptos que tenemos que tener claros, por favor, y que se les va a tomar, porque ustedes deben saber eso. Mecánica, que neumonía era la inflamación del parénquima pulmonar, que puede haber neumonía viral bacteriana, neumonía por hongo, neumonías tóxicas, neumonías aspirativas, etc. Cada capítulo de eso, hablar de neumonía, tiene ciertas particularidades que requeriría una semana, simplemente más de una semana, hacer un curso, un congreso, un meeting, o en este caso un webinar solo para hablar de neumonía. La neumonía que se le explicó a ustedes fue la neumonía comunitaria grave y la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Pequeños capítulos de lo extenso que son las neumonías, pero en este caso, porque neumonía es inflamación del parénquima pulmonar, en este caso las neumonías que se debe saber por parte de los médicos generales son esas: neumonía comunitaria asociada a la ventilador y la hospitalaria. Igual en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad que afecta al pulmón, que obstruye la vía aérea. Las enfermedades principales que obstruyen la vía aérea son asma y EPOC y bronquiectasias. También existen enfermedades de la pequeña vía aérea. Aquí lo que vamos a ver nosotros es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, porque también puedes saber enfermedad pulmonar obstructiva crónica post-estatus post-tuberculoso, enfermedad pulmonar obstructiva crónica en fumadores pasivos, enfermedad pulmonar obstructiva crónica por exposición a biomasa, enfermedad pulmonar obstructiva crónica de bronquiectasias, enfermedad pulmonar obstructiva crónica asociada a otras enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica por deficiencia en la pequeña vía aérea, por alteraciones en la pequeña vía aérea, enfermedad pulmonar obstructiva crónica reversible como el asma bronquial, enfermedad pulmonar que causa hiperactividad pulmonar. Todas esas serían un capítulo especial por menos hablar, como las neumonías. Nosotros vamos a ver en este momento enfermedad pulmonar obstructiva crónica asociada al consumo de tabaco, que es la que la gente más la conoce. Gran problema es que creen que la palabra EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es una terminología que solo debe aplicarse al EPOC, o sea, a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica asociada al consumo de tabaco. Esa es la realidad, y es una terminología que en el futuro deberá ser analizada y cambiada por todos los neumólogos a nivel mundial, porque en realidad crea confusión en la práctica clínica y en los clínicos, etc. Vamos a ver enfermedad pulmonar obstructiva crónica asociada al consumo de tabaco. En EPOC, veamos primero definición de EPOC. Hay persistencia de síntomas respiratorios, hay una limitación al flujo aéreo, o sea, el paciente limitación al flujo aéreo que debe ser valorado por espirometría. Hay anormalidades en la vía aérea por obvias razones, lo que hemos dicho.
y esta se produce después de exposición de partículas y gases tóxicos. Claro, es lógico. Es prevenible y tratable. En este caso, el poder relacionado al humo de tabaco se produce por exposición al humo de tabaco. Cuando la enfermedad es muy avanzada, puede producir síntomas, afectaciones sistémicas como desnutrición, pérdida de peso, disfunción muscular. Esos son todos los factores de riesgo de la EPOC. Lo pueden ver ustedes aquí: fumar a la cabeza, enfermedad pulmonar obstructiva crónica por fumador, exposición pasiva al humo de tabaco, exposición pasiva al humo de tabaco, biomasa, antecedentes de tuberculosis, bajo nivel socioeconómico, hiperactividad bronquial, deficiencia de alfa-1-antitrypsina. Entonces, este es un diagrama muy conocido, el diagrama de Petit, del diagrama de Fischer-Petto. Este es un diagrama muy conocido, el diagrama de Fischer-Petto. Este diagrama, como ustedes pueden ver aquí, indica que la función pulmonar empieza a descender a partir de los 25 años. Empieza a descender la función pulmonar a partir de los 25 años. Como ustedes lo pueden ver aquí, todas las personas tenemos una caída de 10 a 30 ml por año a partir de los 25 a 30 años. Por eso que en el deporte las personas que tienen mayor edad, en el fútbol principalmente, ya tienen menos capacidad pulmonar. Si el individuo ha fumado, su función pulmonar a partir de los 25 desciende mucho más, desciende hasta 100 ml por año. Eso predispone a que el individuo tenga exacerbación. ¿Qué significa exacerbación? Que se exacerba lo que yo generalmente tengo. En pacientes pulmonares crónicos, porque esta es una enfermedad crónica, por eso se llama crónico, son pacientes que tienen síntomas habituales de su enfermedad. Se cansan al caminar, se cansan al subir escaleras, tienen tos todos los días, porque tienen un descenso de su función pulmonar que no les permite adaptarse respectivamente a las exigencias que tiene el medio ambiente. Entonces tienen ese problema. Cuando se exacerba significa que los síntomas de ellos han aumentado. Tienen más tos, más expectoración, más disnea, producto de una contaminación ambiental o una infección viral, bacteriana, o etc. Se llama exacerbación. Esta enfermedad es la cuarta causa de muerte, tiene una mortalidad sobre el 67%. Se cree que va a originar una mayor carga porque la gente sigue fumando. Hay dos estudios importantes en Latinoamérica: el estudio Platino, que evalúa la prevalencia de la enfermedad en Latinoamérica, en Venezuela, Brasil, Uruguay, Chile y México, varía generalmente entre un 7 o un 20%, y el estudio que evalúa la prevalencia en Europa se llama el BORD, en muchos países europeos. Es el BORD. La prevalencia es casi similar. ¿Qué origina la enfermedad? La enfermedad hay exposición primero al consumo de tabaco, daño en la vía aérea, daño en la función pulmonar, se daña la musculatura bronquial, el paciente tiene después lesión en la pequeña vía aérea, enfisema y persistencia en la obstrucción. Este es el bronquio, aquí se obstruye, al obstruirse el aire no sale, hay hiperinsuflación pulmonar y falta de retroceso del aire. Pueden ver ustedes aquí. Aquí pueden ver bronquio por microscopía electrónica, alvéolo con paredes distorsionadas. Eso es enfisema, distorsión de las paredes distales bronquiola terminal. En radiografía de tórax, preguntas que le hacía frecuentemente: hay un aplanamiento del diafragma y el espacio anterior, el espacio retroesternal anterior es mayor de 2.5, mientras que el espacio inferior es menor a 1.5. Hay una reducción importante de la capacidad inspiratoria, el paciente se le ha reducido su capacidad inspiratoria. Hay atrapamiento de aire. El tratamiento angular en el EPOC son los broncodilatadores. Broncodilatadores porque se reduce la hiperinsuflación viral. Por lo tanto, el EPOC tendrá un componente reversible reversible e irreversible. Componente reversible, irreversible. Componente reversible y componente irreversible. Un componente reversible
en la broncoconstricción de la musculatura lisa y un componente irreversible, la destrucción de las paredes alveolares. Cuando nosotros hablamos de POC, hablamos de escalas. Las escalas que se utilizan generalmente son la American Resist Council para evaluar la disnea y la escala de Bohr. Cuando un paciente tiene falla cardíaca, generalmente se utiliza la escala de Mija. Cuando un paciente tiene EPOC para valorar la disnea o falta de aire, se utiliza la American Resist Council y la escala de Bohr. La American Resist Council, ustedes la pueden ver aquí, evalúa la disnea en actividad. 0 no tengo disnea, 1 a 4 tengo disnea. Sea a caminar sobre mi propio paso, al subir 100 metros o en los mínimos esfuerzos. Y la escala de Bohr es una escala subjetiva análoga en la cual el individuo cuantifica su falta de aire, tomando en consideración que 0 es no disnea y 1 es disnea en el máximo esfuerzo y 10 es disnea en el máximo esfuerzo. Él lo cuantifica. Esta línea se asocia con la severidad de la escala. Cuando el paciente ya tiene compromiso de corazón derecho, estamos hablando de hipertensión pulmonar, que es una forma más severa. Tiene edema en los miembros inferiores, cianosis. En los libros de semiología durante muchos años se conocieron dos tipos de enfermos, llamados soplador rosado y el azul abotargado. El soplador rosado y el azul abotargado. El paciente tiene obstrucción en la vía aérea con falta de retroceso elástico, hiperinsuflación pulmonar, reducción de la capacidad inspiratoria, lo vimos en la espirometría era lenta y la espirometría forzada. La espirometría forzada del paciente se medía F1, capacidad vital forzada, relación F1, capacidad vital forzada, y la espirometría lenta, la capacidad inspiratoria, y la capacidad inspiratoria que era volumen corriente más volumen de reserva inspiratorio. Valor 2800, 3200, eso vamos a tomar en fisiología. Por eso es importante la lección de fisiología oral, porque deben comprender todo lo que es la espirometría, o si no, no vamos a poder avanzar. Entonces, si el paciente ya está muy severo, tiene compromiso del corazón derecho, hipertensión pulmonar. Dos conceptos, soplador rosado, azul abotargado. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la POC? Primero, el interrogatorio. Tiene que haber un antecedente. Si es EPO asociado al consumo de tabaco, tiene que haber fumado. Si es EPO asociado al consumo de biomasa, biomasa es lo que utilizan frecuentemente en la sierra, antes se usaba mucho también en la costa para cocinar, sobre todo en el campo, leña, carbón, madera, excremento de animales. Tiene que haber o una exposición a contaminación ambiental, y tiene que hacerse una prueba de función pulmonar, una espirometría. Esos son los elementos. La espirometría es el gol estándar del diagnóstico de las enfermedades pulmonares obstructivas. Línea, puede haber todo, producción de puto, historia familiar. Aquí está la espirometría lenta y forzada que ya hemos visto, es necesario repasar, un patrón obstructivo con una curva cóncava. Luego tenemos la espirometría lenta con las volúmenes y capacidades. El paciente con EPO tiene F1 bajo, capacidad vital forzada baja, y relación F1 capacidad vital forzada baja. Pueden ver ustedes aquí. Esta prueba hecha por broncodilatador menor al 70% es el diagnóstico definitivo de la EPO. Ahí pueden ver las curvas. Aquí la pueden ver ustedes. Resultados de estas espirometrías. Radiografía de tórax. Es importante la separación del espacio anterior 2.5 y 1.5 a nivel inferior. Tomografía de tórax también es importante en el diagnóstico. Hay enfisema, dilatación de los espacios aéreos distales al bronquiolo terminal, ese es el concepto de enfisema. Aquí pueden ver el concepto radiológico que tanto hemos tomado. Concepto radiológico, aplanamiento del diafragma, hiperinsuflación pulmonar, costillas horizontalizadas. El enfisema puede ser centrolobulillar, ya vimos que era el más frecuente en 95% de los casos asociado al fumador. Se ubica preferentemente en los vértices, ustedes lo pueden ver ahí en las partes superiores. Centrolobulillar, lóbulos superiores. Parasectal se ubica en la periferia.
y enfisema bulloso. El diagnóstico diferencial generalmente es EPOC, asma, que son las enfermedades destructivas, insuficiencia cardíaca, obesidad, sobre todo cuando existe compromiso de derecho, bronquiectasia debido a la tos y la expectoración, tuberculosis, cuando el paciente sobre todo ha quedado con estatus por TB con enfisema parasectal, bronquiolitis obliterante y bronquiolitis difusa, generalmente los pacientes que tienen posteriores a enfermedades reumatológicas o trasplantes, pueden tener zonas de áreas hipodensas de atrapamiento aéreo. La clasificación, existe en la clasificación del GOL, y la más importante es la del GOL y la del grupo español que se llama de fenotipos, el clasificación fenotípica del SPOP, el gen SPOP del grupo español. El GOL lo clasifica en pacientes de bajo riesgo, pocos síntomas, bajo riesgo, muchos síntomas, alto riesgo, pocos síntomas y alto riesgo, muchos síntomas. Para no llamarlos así, le dice A, B, C y D. ¿Y a qué se refiere a pocos síntomas y muchos síntomas? Si se refiere a síntomas, se le tiene que valorar por principal la disnea, por medical disease conscious. Si se refiere a poco y muchos síntomas, se tiene que valorar por exacerbaciones. Y número de exacerbaciones, y se refiere a calidad de vida, por escala de calidad de vida, que es el CAP. Entonces son tres elementos que evalúan ese pocos síntomas, muchos síntomas, que son la escala de disnea por el medical disease conscious, del número de exacerbaciones en el año, y luego también el CAP, que es el CAP, es una escala que evalúa calidad de vida, cómo el paciente vive diariamente, si tiene mucha tos, si puede dormir bien, si puede subir escaleras, si tiene buena calidad de vida. Esta es la escala de CAP, un 14 que no tiene flema, no siente dolor en el pecho, etcétera, da una puntuación que ustedes pueden ver ahí, duerme bien, siente con mucha energía. Esta es la escala de K, menos de 10, más de 10 puntos. También existe una escala de valoración del GOL por valores espirométricos. Antes se utilizaba, luego fue retirada, porque se pudo ver que la espirometría no se correlaciona bien con los síntomas. Hay pacientes que pueden tener función pulmonar baja y tienen muchos síntomas, y hay pacientes que pueden tener función pulmonar normal con síntomas, con muchos síntomas. Entonces la sacaron, pero es necesario tenerla presente. Lo clasifica de acuerdo a la función espirométrica en leve, moderado, grave, muy grave, de acuerdo al valor del FEC1, flujo expiratorio forzado en el primer segundo. Entonces aquí tenemos la clasificación del GOL, A, B, C y D, bajo riesgo, pocos síntomas, bajo riesgo, muchos más síntomas, alto riesgo, pocos síntomas, alto riesgo, muchos síntomas. ¿Cómo se clasifican esos bajo riesgo con los síntomas? Se clasifican por exacerbaciones, que valora el riesgo menos de 1, o menos de 2, mayor de 2 es el punto, menos de 2, mayor de 2, y el CAP y el medical disease conscious, menos de 10, y el CAP de 0, menos de 2 y mayor de 2, ¿no? El medical disease conscious, el CAP menos de 10, mayor de 10. Esta escala ABCD, que es la escala del GOL, nos sirve hasta para el tratamiento. El tratamiento del EPOC es con broncodilatadores. ¿Por qué? Porque hay que dilatar la musculatura lisa. Los broncodilatadores se dividen de acción corta y de acción larga. Los broncodilatadores pueden ser que actúan sobre la musculatura lisa bronquial, que son los beta estimulantes, o que actúen sobre la acción muscarínica, son los antimuscarínicos. Los beta estimulantes pueden ser de acción corta y de acción larga, los antimuscarínicos pueden ser de acción corta o de acción larga. Y se llaman, por lo tanto, los beta estimulantes de acción corta se llaman SABA, y los beta estimulantes de acción larga se llaman y los beta estimulantes de acción larga se llaman SALA. Los antimuscarínicos pueden ser de acción corta y de acción larga. Los antimuscarínicos de acción corta se llaman SAMA, y los antimuscarínicos de acción larga se llaman LAMA, S de short, L de larga. Entonces, los beta estimulantes pueden ser de acción corta y de acción larga. Short, larga, de acción corta, SABA, de acción larga, LABA. Y los antimuscarínicos pueden ser de acción corta, SAMA, y de acción larga, LAMA. Esos son los términos que se van a manejar. ¿Por qué? Porque así lo manejan
el GOL y así lo manejan en Sport, de una manera más simplificada, como se trata de hacer la medicina. Pero yo necesito saber, así como sé cuáles son los antibióticos betalactámicos en neumonía, para manejar una neumonía, yo necesito saber cuáles son los beta estimulantes de acción corta, el salbutamol a la cabeza. Salbutamol también llamado albuterol o betolín. ¿Y cuáles son los de acción larga? Odolaterol, indacaterol, salmeterol. También necesito saber cuáles son los antimuscarínicos de acción corta, el bromuro de ipatropin a la cabeza, que son los conocidos como SAMA. ¿Y cuáles son los antimuscarínicos de acción larga? Los LAMA, son principalmente el tiatropin o citropio, bromuro de tiotropio, el ositropio, el uranfirinio, etc. Eso lo vamos a ver en un listado. Entonces, de acuerdo con eso, los pacientes son tratados en categoría A, B, C y D con un solo broncodilatador de acción corta o larga, o se combina uno con otro. Fenotipo de PO, la guía de PO española lo divide en fenotipos. Los fenotipos, como vimos anteriormente en semiología, se dividían en fenotipos enfisematoso y fenotipo bronquítico crónico. Pues aquí lo dividen en fenotipo enfisematoso y bronquítico crónico, y exacerbador común y exacerbador no común, o agudizador frecuente. O sea, el paciente puede ser enfisematoso bronquítico crónico que tiene agudizaciones frecuentes, más de 2 en el año. O puede ser enfisematoso bronquítico crónico que no tiene exacerbaciones frecuentes, menos de 2 en el año. Esa es clasificación fenotípica. Y hay otro que es el mixto, que es aquel que es una mezcla entre EPOC y asma, el que tiene componentes alérgicos, como aumento de rinitis, sinusitis, aumento de la IgE y eosinofilia en sangre periférica. Estos son los bronquíticos crónicos y enfisematosos en diferentes historias, libros de semiología, caricaturas semiológicas y ahora las exposiciones actuales. Ahí está el bronquítico crónico y el enfisematoso, de ahí viene esta nueva clasificación fenotípica de la EPOC propuesta por el grupo español. Tratamiento general, dejar de fumar y vacunarse contra el neumococo, rehabilitación pulmonar piedra angular. Hay también cirugía de reducción de volumen. Uso de broncodilatadores es lo fundamental. Esto es lo principal, así como en el asma los corticosteroides, aquí el uso de los broncodilatadores, principal manejo de la EPOC. Y aquí está la clasificación de acuerdo al GOL, A, B, C y D que hemos hablado. Si es el A, puede utilizar un broncodilatador de acción corta o larga. Si es el B, combina, el C también combina, y en el D combina 2 o 3 medicamentos inhibidores de la 4-fosfodiesterasa, que es otro grupo que lo puede tratar. Hay otra guía, que es la guía de la Asociación Latinoamericana del Tórax, que también pueden ser empleadas. Y estos son los puntos finales de toda la evidencia disponible en el EPOC. La evidencia A es que es indiscutible que tiene que ser tratada con broncodilatadores, sea de acción corta y larga, se les va a tomar todo eso. Aquí está el listado con la dosis: salmeterol, formoterol, indacaterol, laterol, broncodilatador de acción larga, antimuscarínico, tiotropio, clininio, meclininio, antimuscarínico, con sus respectivas dosis. Rehabilitación pulmonar más broncodilatadores, ejercicio, es la piedra angular de POC, que es una enfermedad tratable. Listo. Aquí hay otras cosas también que no tienen evidencia. Largo uso de corticoides no debe ser utilizado. Inhibidores de la 4-fosfodiesterasa sí se puede usar como tratamiento en los pacientes que tienen el GOL-D. Tratamiento triple se llama, antimucolíticos como acetilcisteína, que lo usan para todo, solo cuando tienen mucha flema y esputo mucoide. Antitusígenos, evidencia dañina, no debe ser utilizada en los pacientes. Y los vasodilatadores no mejoran, no pueden empeorar la oxigenación. El tratamiento del SPOC, aquí está, es básicamente lo mismo. Solo debe usar corticosteroides que padece asma, EPOC, solo corticosteroides. Aquí ven ustedes tratamiento triple, LAMA, más teofilina. Y las dosis nuevamente, para que las recuerden, las dosis beta les vamos a tomar. Y ahí están todas las presentaciones. ¿Listo, jóvenes? ¿Alguna pregunta de POP?
¿Alguna pregunta? La otra enfermedad crónica de la vía aérea. La definición de asma fue por allá una estrechez generalizada de la vía aérea, 1952, la cual cede espontáneamente o con tratamiento. Es una enfermedad inflamatoria crónica, se asocia con hiperactividad bronquial y limitación al flujo aéreo. Hay síntomas respiratorios como sibilancia, tos o presión torácica. El síntoma principal es opresión torácica, todo individuo en el pecho. Tiene una prevalencia mucho más alta que la EPOC. 8.4% de la población en los Estados Unidos tiene asma. Miren las prevalencias en países de Latinoamérica, 26.9, 19.3. Es más preferente en las edades adolescentes y en la infancia. Este cuadro así lo observa. 12% mayores de 60 años. 1 de cada 20 niños tiene asma. 1 de cada 3 causas de ausentismo laboral en las escuelas es por el asma bronquial y exacerbaciones. Aquí en esta enfermedad existe un factor predisponente. En el EPOC existe un factor predisponente, la contaminación ambiental, el humo del cigarrillo, la exposición a biomasa, etcétera, etcétera. En la enfermedad pulmonar obstructiva crónica relacionada al consumo de tabaco. En el asma existe una reacción antígeno-anticuerpo. Hay una exposición a contaminantes ambientales, una exposición a un desencadenante, un antígeno que desencadena una reacción del cuerpo llamada alergeno. ¿Cuáles son los principales desencadenantes? Ejercicio, los aeroalergenos, infecciones virales, el aire frío, el cambio brusco de temperatura. ¿Cuáles son los principales aeroalergenos? ¿Qué es un aeroalergeno? Aire de área, alergeno desencadenante. Son los ácaros de la piel, llamados dermatofagoides, Pteronectinio, Fariniae, Microceres, Acarofibio, Uromia tropical. Estos ácaros son descamaciones de la piel que generalmente uno produce al dormir, quedan en el colchón. Todos los días uno descama la piel y se forman estos artrópodos que tienen la facilidad de convertirse en alergeno. Antígeno, anticuerpo. Un alergeno penetra en la vía aérea por la nariz y desencadena la reacción con liberación de linfocitos TH2. Se liberan en el cuerpo células macrófagos, linfocitos, a partir de los TH2 y luego mediadores como mediadores broncoconstrictores como la histamina, los linfotienos, el trombosano A2, etcétera, que reaccionan y provocan broncoconstricción o cerramiento del bronquio. Nos quedamos cuáles son los aeroalergenos, principalmente son los dermatofagoides o ácaros, dermatofagoides Pteronectinio, Fariniae, Microceres, Acarofibio, Uromia tropicalis, la orina y caspa de los perros y los gatos, y los mohos y los pólenes de las plantas y también las patitas de las cucarachas. Esta es la reacción que provoca en el cuerpo linfocitos TH2, que provoca liberación de mediadores, de macrófagos, de IgE que secretan mediadores como histamina y se liberan interleuquinas y provocan todos estos mediadores químicos, como los hablamos, liberados por los mastocitos, las células eosinofílicas y los linfocitos T. Si usted hace marcadores en sangre, los pacientes tienen altos niveles de eosinófilos, altos niveles de inmunoglobulina E, y por lo tanto eso también permite una clasificación y diferenciación del asma por fenotipo. Estos son los desencadenantes, predisposición genética, aeroalergeno, humo de cigarrillo, ejercicio. Entonces, tiene que haber una predisposición genética, tiene que haber una contaminación ambiental. Todo esto tiene la reacción antígeno-anticuerpo y que provoca la liberación de mediadores. Este es un ácaro, un artrópodo que tiene 0.8 micras. Es un artrópodo que generalmente nosotros no los vemos. Aquí están las cucarachas, cucaracha americana, cucaracha alemana, cucaracha oriental. Estos son los pólenes de la planta. Todos se penetran por la vía aérea y desencadenan en individuos susceptibles. No todos, susceptibles, con predisposición genética a la liberación de antígeno-anticuerpo. De acuerdo con esto se liberan los mediadores, que son los que provocan la vasoconstricción. Entonces veamos cómo esta es una clasificación de la GINA, del asma bronquial, que lo clasifica en escalones o SEC de acuerdo al tratamiento. Sabemos que los tratamientos de la broncoconstricción son broncohilatadores de acción corta, broncohilatadores de acción larga, antimuscarínicos de acción corta, antimuscarínicos de acción
pulmonar y que el EPOC no se trata con corticosteroides solo cuando es una mezcla entre EPOC y asma, pero el asma sí se trata con corticosteroides inhalados. Entonces, en estos escalones de tratamiento de verde están las dosis cuando se empiezan a administrar corticosteroides en baja dosis, mediana dosis y alta dosis, dependiendo de la severidad de los síntomas que tenga el individuo, si es en la mañana o en la noche, o si los síntomas son persistentes. Entonces, hay que determinar si el paciente tiene asma, ver si tiene comorbilidades e identificar el fenotipo. Estos son los fenotipos de asma, al igual que el EPOC. Asma alérgica severa, asma eosinofílica, lógicamente asma alérgica severa, alta cantidad de eosinófilos, alta cantidad de inmunoglobulina E, que son mediadores, alto óxido nítrico inhalado. El óxido nítrico es un examen que se hace generalmente cuando exhala, el óxido nítrico que exhala, si las concentraciones son por encima de 15 partes por millón, el paciente tiene altísima concentración, tiene un asma eosinofílica. Asma neutrofílica, alta concentración de neutrófilos en el esputo, predisponen infecciones bacterianas. Obstrucción crónica persistente tiene alteraciones en la prueba de función pulmonar y exacerbaciones frecuentes más de 2 o 3 en el año con alto nivel de eosinófilos y corticosteroide insensible, que generalmente está asociada a infecciones en el esputo. ¿Cuáles son las terapéuticas del asma bronquial? Aquí ustedes la pueden observar, ya la vimos. Corticosteroides inhalados en la piedra angular en el tratamiento, aquí lo pueden ver, dextrometasona, budesonida, ciclosonida, fluticasona, mometasona. Se puede asociar con terapia anti-inmunoglobulina E, con terapia que se llama terapia antileucotriénica como montelukasa, filukasa, con broncodilatador de acción corta, acción larga o antimucarínico, acción larga principalmente. Y se asocia también con anticuerpos monoclonales, que son terapias que se están utilizando ahora en la terapia biológica con omalizumab y nepotuzumab, que son inhibidores de inmunoglobulina y de interleuquina que se liberan durante el asma. El diagnóstico del asma incluye la historia clínica. Paciente con predisposición genética, que tiene ronquido en el pecho, que tiene roncos y sibilancias, que se exacerban cuando ellos inhalan ciertas sustancias en contacto con contaminantes ambientales. En la piedra angular del tratamiento, el diagnóstico del tratamiento técnico de estándar es prácticamente clínico. Se puede utilizar espirometría. La espirometría también, la prueba post-broncodilatador con mejora del FEP1 mayor a un 12% o 200 ml es el gol estándar en prueba de función pulmonar para el diagnóstico de asma. Hay que tener en cuenta siempre la sintomatología clínica. Existen variantes de asma, asma inducida por ejercicio, asma por tomar antiinflamatorios no esteroideos. Ningún asmático debería tomar antiinflamatorios no esteroideos porque puede desencadenarle la enfermedad. Hay otras pruebas espirométricas como la caída del PD20. Tenemos la caída del PD20, se hace la espirometría y el paciente se le da una medicación que provoque broncoconstricción, con en este caso la histamina o la metacolina, y si cae el FEP1 en un 20% de su valor, también tiene broncoconstricción asma. La variabilidad del pico flujo, otra prueba utilizada, se hace que el paciente sople el pico flujo y se le hace las determinaciones en la mañana y en la tarde. Si hay variaciones durante la semana, el paciente puede tener asma. El monitoreo del pico flujo también es importante para monitorizar esa observación. Bueno, ya hemos visto el tratamiento del asma. Son los corticosteroides principalmente. Tenemos que conocer todos los corticosteroides que nos vamos a tomar. Dos conceptos claros: asma de difícil control, aquel paciente que está en el último escalón; asma difícil y asma refractaria. Asma de difícil control, falta de control del asma, el paciente no se adhiere, no usa el tratamiento. Asma refractaria, el paciente a pesar de que usa el tratamiento tiene más de 2 exacerbaciones en el año. Están recomendadas las terapias anti-interleuquina y antibiológicas, ahí omalizumab, lipolizumab,
tocilizumab, mepolizumab, son terapias biológicas. Y el tocilizumab se usó mucho ahora en la TECMA para el COVID. Pero aquí, bueno, son terapias que se utilizaban para enfermedades reumatológicas, para enfermedades alérgicas como el asma bronquial. Asma no controlada, vimos asma de difícil control, ahora asma no controlada. No, de difícil control el paciente no se adhiere al tratamiento. No, 3 conceptos básicos: asma refractaria de difícil control y no controlada. Refractaria, difícil control, controlada, no controlada. Asma refractaria, más de 8 observaciones en el año. Asma de difícil control, el paciente no se adhiere al tratamiento. Y asma no controlada, el paciente tiene exacerbaciones debido a que no estamos controlando ciertos elementos que le desencadenan, que son los contaminantes ambientales, exposiciones a contaminantes ambientales, o el paciente en asma no controlada tiene gastritis, reflujo o daño obstructiva del sueño o fuma no controlada. Entonces, en eso hay que controlar los factores predisponentes para el manejo de esa asma no controlada. Y aquí están los pasos del GINA, que lo vimos anteriormente. Entonces se utiliza corticosteroides, hay que minimizar los efectos del corticosteroide, usarlo en bajas dosis porque pueden producir efectos sobre los huesos, sobre el crecimiento, sobre la glicemia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta, joven presidente? No, doctor. ¿Seguro? Ahí tienes el Seguro. audio para que escuches para la lección. ¿Ya tienes el audio? No, no sé si ahorita que me dé para ser anfitrión se guarda la grabación o usted me la pasa como guste. Listo. ¿Cuánto falta? Tenemos que ver hipertensión pulmonar. 7 Avanzamos. minutos, doctor. Faltan 7 minutos. Sí, ya mismo son las 8, faltan 7 minutos. 10 minutos dura la exposición. Ya, dele entonces. Doctor, ¿puedo hacer una pregunta? Haga la pregunta, joven. Es que con mis compañeros estábamos conversando para ver si es que de pronto usted nos puede ayudar para que ponga más que sea un límite y no tener tanta materia para poder estudiar, porque es bastante materia. Entonces, claro, la próxima lección es de neumonía comunitaria y nosocomial. Ok, doctor, está bien. Neumonía comunitaria y nosocomial. Después nos vamos con coronavirus. Después con asma e hipertensión pulmonar. Listo. Ok, doctor, listo. Sigamos entonces. Dele. Jóvenes, ¿estamos claros? Hipertensión pulmonar. Hipertensión pulmonar. Así como nosotros podemos medir la hipertensión sistémica, es aumento de la presión arterial mayor de 140/90 en reposo. La hipertensión pulmonar es aumento de la presión arterial en el circuito arterial pulmonar. Nosotros, ustedes en fisiología vieron que había un circuito mayor y un circuito menor. El circuito mayor, que era el sistémico, y el menor, que era el que desembocaba, recogía de la parte superior. Entonces tenemos que conocer en fisiología qué es el corazón derecho y el corazón izquierdo. El corazón derecho que lleva sangre venosa y el corazón izquierdo que la bombea. En el corazón derecho tenemos el ventrículo derecho, la vena cava superior y la arteria pulmonar. En el corazón izquierdo tenemos el ventrículo izquierdo, la vena pulmonar y la arteria aorta, que lanzan la sangre oxigenada. Entonces, hipertensión arterial pulmonar es todo lo que afecte la presión en la arteria pulmonar, que esté mayor de 25 milímetros de mercurio. Esa es hipertensión arterial pulmonar. Por lo tanto, para medir la hipertensión arterial pulmonar hay que medirla poniendo un medidor dentro de la arteria pulmonar. Se llama catéter de Swan-Ganz. Así se mide. Con un catéter de Swan-Ganz
lo que origina un aumento de la presión en la arteria pulmonar mayor de 25 milímetros de mercurio es hipertensión arterial pulmonar. La edad frecuente de presentación entre los 55 y 60 años. Es una enfermedad nueva, aparece en 1995, es una enfermedad nueva. La causa más frecuente es la falla cardíaca izquierda. Aquí tenemos en 1995 la primera droga aprobada para el uso de hipertensión arterial pulmonar, el epoprostenol. En el 2013 hubo una reunión del NISA para la última clasificación, que es la que se mantiene. Y los conceptos hemodinámicos. El gol estándar para el diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar es el catéter en arteria pulmonar, sí es cierto. Pero es un mal gol estándar porque no a todo el mundo se le pone un catéter. Más fácil es hacerle el eco. Recuerden que para hacer el gol estándar hay que ser fácil de calcular y accesible. Sin embargo, una presión arterial pulmonar media mayor de 25 milímetros de mercurio, medida por catéter de Swan-Ganz, que da el diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar. Este es un catéter de Swan-Ganz, lo pueden ver ustedes, tiene un medidor en la vena cava, un medidor en la aurícula, un medidor en ventrículo, un medidor en la arteria pulmonar. Esto se insufla y mide la presión en la arteria pulmonar. Hipertensión arterial pulmonar. Todos estos valores se los vamos a tomar. Presión en arteria pulmonar en reposo mayor de 25, en ejercicio mayor de 13. Presión capilar pulmonar, se coloca el catéter y se enclava en la parte del lecho vascular pulmonar, menos de 15 y mayor de 15. Menos de 15 se llama precapilar y mayor de 15 postcapilar. Concepto importantísimo, importantísimo. Presión en la aurícula, presión arterial sistólica pulmonar mayor de 40. Velocidad de salida de la tricupila, resistencia pulmonar. Entonces aquí ustedes tienen todos los valores ventriculares. Presión arterial precapilar y postcapilar, precapilar y postcapilar. Aquí tenemos valores también que deben saber: volumen sistólico, gasto cardíaco. Gasto cardíaco es la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico, generalmente 4 o 6 litros, lo mismo cuando hablamos de fisiología. El taxi es la capacidad de contracción del ventrículo derecho, generalmente es el 18 al 20% menos de 18, hay una hipocinesia del ventrículo derecho, importantísimo en hipertensión arterial pulmonar. Esto deben conocer. Tenemos la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, que se clasifica en hipertensión arterial pulmonar derecha e izquierda. La derecha, que es la venosa, y la izquierda, que es la arterial. Tenemos la clasificación de la NISA, que lo clasifica en 1, 2, 3, 4 y 5. 1, hipertensión arterial pulmonar. 2, hipertensión venosa. 3, secundaria hipoxemia. 4, tromboembolismo. Y 5, causa no determinada. Entre las principales causas de hipertensión arterial pulmonar, clasificación 1, tenemos la clasificación 1, hipertensión arterial pulmonar, tenemos estas: idiopática hereditaria por enfermedades de colágeno, hipertensión del recién nacido. De la causa 2 tenemos la por todo lo que afecta el corazón, el ventrículo izquierdo, con una presión capilar de Webb mayor de 15. Causa 3 tenemos todo lo que son enfermedades pulmonares intersticiales, enfermedades pulmonares obstructivas y obstructivas del sueño. 4, tromboembólica, y 5, factores múltiples. Aquí tenemos la hipertensión arterial pulmonar producido por la causa, la tipo 1, por intoxicación de drogas, por aceite de canola, uso de cocaína, por enfermedades reumáticas que afectan generalmente el hecho de hipertensión arterial pulmonar. ¿Cuáles son? Esto lo han visto en clínica: lupus, eritematosa, artritis reumatoidea, esclerosis sistémica, síndrome de Sigre, enfermedades del tejido conectivo, polinitis anquilosante, producida por un parásito que entra al hígado y puede producir hipertensión arterial pulmonar. Estos son la tipo 1. La tipo 2 es todo lo que origina alteraciones cardiológicas. Ya ustedes la vieron, todo esto tiene un repaso: tetralogía de Fallot, estrechamientos en la aorta, coartación, estenosis en la aorta, comunicaciones entre la aorta y la arteria pulmonar, llamados ductos arteriales persistentes, etc. Estenosis valvulares, infarto agudo de miocardio ventrículo izquierdo. Todo esto es causa cardíaca. Todo eso puede presidir hipertensión pulmonar. Hipertensión pulmonar grado 3, fibrosis pulmonar idiopática, apnea obstructiva del sueño, enfisema bulloso, ya lo vimos.
Hipertensión arterial pulmonar en clasificación 4 de la NISA, tromboembolismo pulmonar, signo de huevo y la banana, relación entre el diámetro de la aorta y la arteria pulmonar en el índice mayor de 1. Pueden observar ustedes. O un diámetro de la arteria pulmonar mayor a 27. Aquí está el 35.1. Signo de huevo y la banana, también lo vimos. Esta es la clasificación de la NISA. La más frecuente es la falla cardíaca izquierda o el compromiso del corazón. El diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar incluye examen físico, radiografía, tomografía. El cateterismo pulmonar es el gol estándar, jóvenes. El gol estándar es el cateterismo pulmonar. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? El paciente puede tener disnea, dolor torácico, síncope, intolerancia al ejercicio, el presíncope o el síncope. La caída abrupta del individuo es el principal síntoma o signo de hipertensión arterial pulmonar. Aquí pueden ver el diámetro de la arteria pulmonar mucho más grande. Tenemos conceptos hemodinámicos que ya lo vimos. Presión de la arteria pulmonar mayor de 25, precapilar y postcapilar. Precapilar, todo lo que ocurre en el ventrículo derecho, en el lado derecho, todo lo que ocurre en el ventrículo izquierdo se llama postcapilar. La presión en cuña de la arteria pulmonar en la postcapilar es mayor de 15 y en la precapilar es menor de 15. El eco es importantísimo, es un elemento diagnóstico. El eco nos sirve, ¿por qué? Porque mire, sabemos que en eco el ventrículo derecho es de pared finiforme media luna. La presión del ventrículo derecho de 20 milímetros de mercurio. En eco el ventrículo izquierdo es mucho más grande y tiene una presión de 120 milímetros de mercurio. Cuando es más grande el ventrículo derecho, como pueden ver aquí en este eco, que el ventrículo izquierdo, pueden observar ustedes, hay crecimiento de la cámara ventricular derecha, por lo tanto hipertensión pulmonar. Es un signo de crecimiento ventricular derecho. Mire, esto puede desplazar el ventrículo izquierdo y caer. La capacidad de eyección del ventrículo derecho se llama taxi, la capacidad de eyección del ventrículo izquierdo se llama fracción de eyección. Hay medicamentos que pueden mejorar la performance del ventrículo derecho, como la norepinefrina, la vasopresina y la fenilefedrina, en esta falla grave. El eco nos sirve, para medir hipertensión arterial pulmonar, pero es un método de medición indirecta en la que se utiliza el tamaño del ventrículo derecho con la velocidad de salida de flujo de la tricopía para poder hacer mediante fórmula el valor de la presión de la arteria pulmonar. Resonancia magnética también nos sirve porque puede medir volumen, el gol estándar, la resonancia para medir el volumen de la masa ventricular. Una masa ventricular izquierda aumentada, engrosada, nos puede indicar hipertrofia ventricular derecha, una masa ventricular derecha, en resonancia magnética. Los marcadores de falla cardíaca también son importantes. El PET natriurético, que ya hablamos, el BNP-proBNP. Si el paciente tiene hipertensión pulmonar de causa pulmonar, es necesaria la espirometría, la prestimografía y la tomografía. ¿Cuáles son los test que se utilizan? El test de caminata en 6 minutos, que ya hablamos, también es importantísimo. El individuo camina durante 6 minutos y se determina su saturación, frecuencia cardíaca, distancia recorrida y escala de línea de Born. Eso se practica frecuentemente para ver la evolución clínica del paciente. La ergoespirometría es la tecnología actual que debe aplicarse, pocos la tienen. Para el diagnóstico, cuando se hace cateterismo, nos sirve no solo para el diagnóstico, sino para saber si el paciente puede recibir vasodilatadores. Se llama T de hiperreactividad al vasodilatador al óxido nítrico, reactivo cuando es mayor al 12-15%. La escala de INEA de la NIJA no servía para falla cardíaca, la escala de médica de psicosis no servía para el ECMO. La escala WHO NIJA, así se llama, una mezcla WHO, WHO de World Health Organization, o sea, de la Organización Mundial de la Salud, y el NIJA, Nacional de Falla Cardíaca, es una mezcla. Esta escala se divide 1, 2, 3 y 4. ¿Qué mezcla? Línea en posición como la NIJA, más síncope, y da 1, 2, 3, 4, síncope. Es la escala que se utiliza para hipertensión pulmonar. 1, sin línea, 2, limitación de actividad física poca, 3, limitación marcada de actividad con 3 síncope, 4, limitación muy severa con síncope.
Si la patogenia de la hipertensión arterial pulmonar es el estrechamiento del vaso arteriolar, entonces la vasodilatación arterial pulmonar será el gol estándar para el tratamiento. Existen fármacos antihipertensivos pulmonares que actúen sobre la túnica muscular del vaso. 3 vías: vía del endotelio, vía de la prostaglandina, el endotelio, que es el engrosamiento endotelial, vía de los productos que producen el engrosamiento endotelial, como la prostaciclina, y vía liberación de sustancias como el óxido nítrico. Listo, vamos a ver neumonía comunitaria. Ustedes pueden